vamos a dar comienzo a esta tercera conversa técnica organizada por la FEGABA. Y bueno, yo creo que una de las ventajas de que estéis vosotros tres es que no hace falta ninguna presentación. Ninguno de los tres necesitáis presentación por vuestra larga y exitosa trayectoria. O sea que, más que presentación, lo que sí que quiero antes de nada es agradeceros que compartáis con nosotros este tiempo, porque sé, y como pues estábamos comprobando ahora en la previa, que estáis a tope de trabajo, muy liados. Y bueno, pues es de agradecer que en el momento que os pedí si podíais colaborar con esta sesión, pues al toque y a la primera accedisteis los tres. O sea que 1.000.000 de gracias y vamos allá. Yo creo que ya podemos meternos directamente en materia para que no sea muy extensa la charla. Y me gustaría lanzaros la primera pregunta, que es el por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? Es decir, ¿qué hace un director deportivo? ¿Por dónde empieza cuando ficha en un club? Cuando llega a un club, ¿qué es lo primero que hace, Chechu, cuando estás en Valencia y pasas del banquillo al despacho? Bueno, afortunadamente en ese sentido, yo creo que no es lo mismo llegar de nuevas a un club para ocupar esa función que no haber llevado muchos años en el mismo, ¿no? Yo siempre digo que yo venía de ser segundo entrenador, pero en ese sentido, ser segundo entrenador o ser primero también vale, ¿no? Creo que la diferencia principal entre lo que es un entrenador y lo que es un director deportivo es que el entrenador es una figura, entre comillas, exclusiva de lo que es el equipo, que él tiene que velar por los resultados y el rendimiento de ese equipo, mientras que un director deportivo es una figura del club. A partir de ese momento puede haber todos trabajo en la misma sintonía, pero puede haber incluso prioridades diferentes, ¿no?, entre un puesto y otro. Yo lo primero que pretendí cuando llegaba era enfocar una estructura de club en la que creáramos, bueno, pues una entidad a lo mejor nueva a lo que había antes, que abarcara el proyecto de cantera, que abarcara lo que eran las figuras de los entrenadores, que para mí desde luego son la parte más importante de lo que es el club como ente, y a la vez construir un equipo, ¿no?, con unas ideas y con una filosofía definida, que no cada año fuera crear de nuevo y crear de nuevo y crear de nuevo, ¿no?, sino mantener un poco una línea de trabajo y una filosofía que nos identificara como equipo y como club a la vez, por supuesto. Imar, llegas al organigrama de Alba Berlín. Bueno, claro, después de haber estado en el Granca varias temporadas, de haber pasado por Estudiantes, por otras facetas también dentro del baloncesto profesional. ¿Y cómo te integras en este organigrama? Es decir, ¿cómo es la integración en una organización como la de Berlín del director deportivo dentro del organigrama? Bueno, pues yo tengo que decir que tuve mucha suerte por dos factores principales. Uno fue que yo estaba en una situación en la que digamos, tenía trabajo, estaba trabajando, y fue Alba quien contacta conmigo y quien me llama. Y yo creo que eso es una posición, digamos, poco diferente, porque cuando ellos se ponen en contacto conmigo y tenemos varias reuniones hablando de la posibilidad, yo pude plantear qué es lo que yo quería o veía atractivo para unirme a Alba, ¿no? Y entonces ahí, en ese momento, yo puse lo que consideraba importante, ¿no? Y es mucho de lo que dice Chechu, ¿no? Yo lo que le dije es que
ya había pasado por esa faceta, en ese momento pues estaba de scout y entonces ya había pasado por la faceta de director deportivo y que no me interesaba bueno, pues venir simplemente a intentar fichar jugadores para ver si encajaban en el equipo y a partir de ahí al año siguiente lo mismo y tal, sino que me interesaba un proyecto a medio largo plazo en el que tratar de construir o reconstruir una filosofía en este club basada en pues la cantera, ¿no? Basada en las opciones de cantera y en tratar de ser competitivos. Yo digo que el objetivo principal de los proyectos que yo intento llevar es pues que sean intentar llegar al máximo nivel competitivo que podamos, pero sin sacrificar unos principios que para nosotros pues son el tema de la formación de jugadores, ¿no? Para mí, pues el tema de la formación de jugadores, de entrenadores. Entonces, bueno, ese fue un factor importante porque yo pensé que eso igual, bueno, pues era un problema para ellos para aceptar, pero digamos tuve la posibilidad de plantearlo de primera, ¿no? Y bueno, pues mi llegada a estudiante pues fue diferente, ¿no? Pero la llegada a Alba fue así, lo pude plantear y el segundo aspecto que decía fue que la persona que dirige aquí todo el club, que es Marco Baldi, pues bueno, es un directivo espectacular. Es decir, es probablemente el mejor directivo que yo me he encontrado en el mundo del baloncesto, ¿no? Por cómo ha hecho crecer al equipo desde cero, el club, él cogió el club desde cero y lo ha llevado a donde está, ¿no? Y ha sido capaz de reinventar el club en multitud de ocasiones bueno, y de aceptar cosas que eran difíciles de aceptar, como ha sido un poco este último periodo, que ha sido un poco españolizar, ¿no? El club, que era un club un poco más al estilo balcánico, de raíces balcánicas, por influencia, pues españolizarlo y cambiar actitudes y diferentes cosas y ver que eso era lo que teníamos que hacer. Yo creo que ese ha sido el segundo factor, que es un tío espectacular para trabajar, que da libertad, que impulsa mucho y bueno, he tenido mucha suerte y he podido llevar a cabo todos los proyectos que tenía en mente, pues lo he podido llevar a cabo con tranquilidad, ¿no? Y luego está que las cosas han salido bien. Cuando las cosas salen bien, pues todo se ve respaldado. Si salen mal o hay poca paciencia, pues entonces es diferente. José Luis, en tu caso, además de director deportivo, es que eres también director general, con lo cual hay doble función. ¿Cómo es tu experiencia en Obradoiro? Sí, tengo dos despachos y paga doble respecto a Chechu y respecto a Iván. Bueno, buenas tardes. Antes de saludaros a todos, muchas gracias por invitarme a esta charla. Y bueno, antes de nada quería felicitar a Víctor, al que conocéis bien, Víctor Pérez, nuestro entrenador ayudante, que hoy ha sido papá. Entonces, bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que sé que Chechu e Imar sois buenos amigos de él, pues desde aquí le mandamos un abrazo, ¿no? Bueno, como los tres, yo creo que en muchas cosas pensamos parecido, ¿no? Al llevar mucho tiempo en clubes ya quiere decir que tenemos cosas en común, ¿no? Y quizá de pensamientos parecidos. Yo voy a tratar de no ser muy repetitivo, ¿no? Y de no repetir cosas que ya hayamos dicho, aunque sean muy importantes, ¿no? Yo creo que ¿qué hacemos cuando llegamos a un club? Yo creo que es mucho más importante lo que haces antes de llegar al club, ¿no? Para saber si tienes que ir o si no tienes que ir, ¿no? En mi caso, bueno, yo no venía de otras funciones en Obradoiro ni en anteriores clubes en los que estuve, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, antes de decidir si vas o no, conocerlo muy bien, ¿no? Y para mí es muy importante saber si ese club, si ese sitio tiene algo de diferente, ¿no? Una marca, algo que pueda ser permanente, no temporal, ¿no? Algo que sea natural y alrededor de lo que puedas construir, ¿no? A partir de ahí, bueno, tienes que tratar de conocer bien la historia del sitio,
las cosas que son importantes en el lugar donde vas y también detectar si tienes o no tienes posibilidades con tu manera de ser, con tu manera de trabajar, con la gente que hay en la entidad, tanto por arriba como por debajo como por el medio, con tu manera de hacer las cosas, si tienes posibilidades de tener éxito o no, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces que ves a algún profesional, ¿no? Algún entrenador, algún director deportivo que va a un sitio y dices, uy, yo creo que este no lo va a hacer bien allí, ¿no? Porque la cultura del sitio, la filosofía, pues quizá no encaje con él, ¿no? Y creo que es la parte de antes de ir al club es casi tan importante como lo que empiezas a hacer una vez llegas. Vamos con las relaciones, ¿no?, que tiene el director deportivo. Yo creo que ya habéis comentado tanto Imar como tú, bueno, pues un poco el tema por arriba con el CEO de Berlín y en tu caso, pues con otro despacho. Pero sí que me gustaría que entrásemos ya en la relación del director deportivo con el entrenador. ¿Cómo es vuestra percepción? En el caso de Chechu, tú has tenido que fichar entrenador. En el caso de José Luis, pues ya te encontraste el que había. Y Eimar, bueno, pues también ha tenido que ser el que fichaba entrenador. ¿Cómo veis esta relación director deportivo-entrenador? ¿Cuáles son los aspectos claves de este punto para vosotros, Chechu? Bueno, yo creo que en este caso es volver a la respuesta que ha dado antes José Luis respecto a lo que es la contratación del director deportivo. Creo que realmente cuando tienes que acertar y esa relación es clave es antes de ficharle, cuando quieres fichar un tipo de entrenador. Lo que no puedes luego pretender es que el entrenador cambie durante el periodo que está contigo. Entonces, dentro de lo que hablábamos con anterioridad, de lo que tú quieres de tu equipo, obvio que tú ahí pienses que la figura más determinante es la del entrenador, sin ninguna duda. Entonces, cada entrenador, uno es diferente de los otros. Entonces, yo no puedo traer aquí un entrenador que no desarrolle jugadores, que no le guste trabajar con jugadores jóvenes y de repente hacerle una plantilla de jugadores jóvenes que la tenga y exigirle que trabaje con ellos y que los desarrolle. No, porque ese entrenador no lo es. A partir de ahí, mi relación con él es sobre todo, parte del diálogo y de escucharle mucho, ¿no? Yo creo que los entrenadores durante el año le escuchas, hablas con él, recibes explicaciones. Yo nunca entro con él en un debate si lo que está haciendo está bien o está mal, porque me parece que es meterme en un campo donde no debo de entrar. Otra cosa es que tú le lleves a una reflexión y por ahí parte todo, ¿no? No, pero repito, yo creo que antes te lo he dicho, para mí él es una figura del equipo, con lo cual espero del entrenador que saque el máximo rendimiento a una plantilla, partiendo de que mi idea es que le voy a dar una plantilla en el mes de agosto que espero que cuando me la devuelva a final de temporada, el 30 de junio, los jugadores sean mejores. Entonces, partiendo de esa base, sé que tengo que fichar a un perfil de entrenador y no me vale cualquiera. ¿Imar? Sí, bueno, yo he tenido, exactamente empiezo por lo que decía Checho ahora. No es lo mismo hacer un equipo para Pedro Martínez o con Pedro Martínez, no para Pedro, sino con Pedro Martínez, con Aito, con Salva, con Chupi Dorreta. Bueno, pues son todo entrenadores con los que he trabajado y yo creo que hay que partir de esa base. Lo primero es que el entrenador sea un entrenador que encaje en tu filosofía de club, porque yo soy de los que creo, todos estamos creo de acuerdo en eso, que implantamos una filosofía de club, que lo que queremos es nuestra responsabilidad. Que luego el entrenador tiene que reflejar en el equipo y un poco en el juego, digamos, ¿no? Sin entrar al detalle, como decía Chechu. Entonces, lo primero es elegir un entrenador que pueda encajar en esa filosofía, y eso es, pues si tienes la suerte de poder hacerlo, pues lo haces. A partir de ahí,
el trabajo con el entrenador, pues yo lo que hago es, o sea, es un excelente profesional con el que yo construyo el equipo, ¿no? O sea, pero basado en la filosofía de que el plazo tiene que ser un poco más a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, yo al entrenador no le voy a pedir que tenga esa visión, yo al entrenador le voy a pedir que tenga la visión de intentar sacar partido a los jugadores, como decía Chechu, y de trabajar con ellos para mejorarlo, ¿no? Esa es su función. Pero nosotros sí que tenemos que tener la visión de componer equipos y plantillas que puedan ser un poco más de medio y largo plazo. Pero eso intento hacerla siempre con el entrenador, porque él es al final el que va a tener que poner a los jugadores y sacarles partido y lidiar con ellos, ¿no? Una vez que ese trabajo está hecho, durante el día a día, es lo que dice Chechu, hay que estar cerca de él, porque los entrenadores están en una situación muy difícil y uno en una situación de mucha presión, ¿no? Puede llegar momentos en los que tengan a la prensa en contra, en que tengan incluso a jugadores en contra o al equipo en contra, que tengan incluso a los directivos que están por encima nuestra un poco en contra, o que ellos lo perciban así y que entonces eso les afecte, con lo cual yo creo que hay que estar siempre cerca de ellos para escucharles, para darles seguridad, tranquilidad, y como dice Chechu, en algunos casos pues intentas hacer que él llegue a algunas reflexiones que tú quieres hablar con él de determinadas cosas, pero la mayoría del tiempo yo lo que voy a hacer es me pongo a su lado a partir de ahí para lo que él necesite. Si él necesita que yo en un momento dado pues hable con el equipo, lo hago, pero yo en mi caso particular dejo que él sea el que controle el grupo en todo ese aspecto del día a día. Si hay otros aspectos diferentes, pues yo, ¿no? Entonces, yo creo que esa labor es importantísima porque el entrenador además necesita hablar y necesita descargarse y necesita tener feedback positivo con gente alrededor y algunas veces necesita también que está reclamando algún tipo de ayuda, ¿no? Y eso somos nosotros. José Luis, si quieres comentar algo más sobre la relación con el entrenador, en este caso la estrecha relación de tantas temporadas que tienes con el tuyo, y además ya te lanzo la siguiente para enlazar y que puedas empezar a comentarnos, por ejemplo, cuáles serían seguidamente tus funciones favoritas dentro de lo que es la parcela de la dirección deportiva. Sí, bueno, como decían mis dos compañeros, es una figura muy importante, ¿no? En mi caso, la labor de contratación me la hiciste tú, me la encontré ya hecha y fue una buena labor. Bueno, yo considero que en la élite donde estamos no se puede hablar de entrenador bueno o entrenador no bueno, ¿no? Yo creo que todos los que están en el alto nivel son buenos entrenadores, ¿no? Pero sí se puede hablar de entrenador adecuado o entrenador no adecuado para el sitio donde estás, ¿no? Y bueno, en mi caso particular, dentro del peculiar proyecto donde estoy, con sus circunstancias especiales, ¿no? Con bueno, su economía y de dónde proceden los ingresos en la liga tan exigente en la que jugábamos, pues lo que necesitábamos, bueno, era un entrenador que formara parte de los objetivos del club, ¿no? Yo diferencio entre el entrenador, yo le llamo autónomo, y el entrenador empleado del club, ¿no? El entrenador autónomo es el entrenador que llega, entrena, hace su trabajo y te podría pasar una factura a final de mes por haber hecho ese trabajo de entrenar, ¿no? Pero en nuestro caso necesitamos a un entrenador, bueno, que forme parte, bueno, de lo que es la filosofía del proyecto del club. No solo a un entrenador, a unos entrenadores ayudantes, a un director de comunicación, bueno, a todas esas parcelas diferentes, pero la del entrenador es en este caso, bueno, muy importante, ¿no? Entonces él tiene que formar parte de esta situación. Luego, a partir de ahí, evidentemente tiene que tener absoluta capacidad para tomar todas las decisiones dentro del equipo,
Bueno, yo es una de las cosas que siempre digo a los jugadores el primer día de trabajo, ¿no? Cuando les damos la bienvenida y empezamos la pretemporada, sí me gusta recalcar que todos están ahí porque lo ha querido ese de ahí de las gafas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Él va a tener, digamos, bueno, la perfecta autonomía, ¿no? La plena autonomía para conseguir los objetivos del equipo, pero tiene que tener también en cuenta cuáles son los objetivos del club, ¿no? Y tiene que ir, digamos, es bueno que vaya en el mismo raíl, porque si los objetivos del entrenador son diferentes a los objetivos del club, pues al final no llegas a un buen sitio, ¿no? Los intereses y los objetivos del club tienen que primar, bueno, en todo ello, ¿no? ¿Y cuál era la segunda pregunta, Chete? Pues nos vamos ya a las funciones, ¿no? A las funciones del director deportivo. Y me gustaría empezar por las que son más satisfactorias, ¿no? Y os lanzo esta reflexión porque, bueno, no todo el mundo conoce todo el trabajo que hay detrás de una dirección deportiva. Hay todavía la creencia, especialmente bueno, pues a lo mejor en sector prensa o en sector afición, etcétera, etcétera, de que el director deportivo pues lo único que tiene que hacer es fichar. Y si ficha bien y acierta, pues es buenísimo, y si se equivoca o ficha mal, pues entonces es un paquete. Entonces me gustaría que, bueno, pues que entrásemos ya en el cómo son las funciones y me gustaría esto, empezar por las que más os gustan, las que os resultan más satisfactorias. Bueno, yo más que funciones satisfactorias o menos satisfactorias, la verdad es que no me paro a pensar mucho en eso. Digamos que yo hay momentos de la temporada que me gustan más que otros, ¿no? Por ejemplo, a mí la pretemporada es un momento que me gusta mucho, ¿no? Que, digamos, bueno, no te llevas desilusiones, no pierdes partidos, ¿no? Evidentemente, la construcción de la plantilla es la función por la que más se nos conoce y muchas veces, bueno, hay mucha leyenda, ¿no? Porque la plantilla no se construye en verano cuando tienes que contratar o cuando, digamos, se finalizan las gestiones la mayoría de las gestiones de contratación, ¿no? La plantilla es algo cuya construcción no para, cuya construcción dura todo el año. Y bueno, y muchas veces se hace una gestión en octubre y gracias a otra gestión que haces en diciembre, bueno, consigues realizar un fichaje en el mes de junio, ¿no? Y bueno, creo que el tema de la construcción de plantilla está demasiado mitificado y en concreto el periodo del verano yo creo que tiene, bueno, menos importancia de la que parece, aunque evidentemente hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Pero el grueso de la plantilla se tiene que hacer, o yo creo que se debe hacer durante todo el año, ¿no? Y bueno, y luego en el tema de funciones son muy importantes, bueno, las funciones en los momentos más complicados, ¿no? Ahí pues hay una determinada gestión hacia todas las partes que interactúan con el club, hacia el consejo de administración, bueno, porque al final pues son gente que pone su dinero, que pone su patrimonio en vez de gastárselo en cervezas, ¿no? Bueno, hay otra a los medios de comunicación, bueno, con los propios entrenadores. Entonces, bueno, la gestión de esos momentos complicados o momentos, digamos, difíciles, pues también creo que es otro punto importante que hace que quizá esta labor no la pueda realizar cualquiera, ¿no? Chechu. Bueno, siguiendo con lo que dice José Luis, ¿no? Yo creo que hay una cosa que hay que tener muy clara del deporte profesional en general y el baloncesto en particular, ¿no? Tenemos que jugar con algo como que es el hecho de que nosotros somos profesionales de esto, vivimos de esto, y muchas veces los directivos que están a nuestro lado y los que nos rodean, también incluyo en este sentido evidentemente a la prensa, es gente que son, por qué no decirlo en algún caso, aficionados e hinchas, y como tal pues tienes que hacer valer y eso mismo, ¿no? Que tienes que estar hablando con personas que van a tomar las decisiones
trascendentales respecto a ti, respecto a lo que te rodea, que piensan como hinchas. Entonces, muchas veces la mejor gestión es la que no haces en este sentido y te están demandando tomar decisiones cuando tú eres la persona que ves que esas decisiones o que esto que estás sembrando cuando va a dar resultados es dentro de 4 o 5 meses, ¿no? Esa es una situación que tienes que tener mucha mano izquierda como para llevarla bien. Cada club es distinto en este caso, ¿eh? Yo, en este sentido, solamente he conocido desde esta función y, bueno, estoy hablando por mí, pero entiendo que esto pasa en otros sitios. Y dentro de lo que es el tema del aficionado, todo esto lo sabéis vosotros, el aficionado al deporte identifica siempre el deporte con lo que es el fútbol. Y esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, eso es una cuestión para mí importante. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues posiblemente hoy por hoy el seguimiento de los jugadores jóvenes que tenemos en el club, y me gusta también hacer durante la temporada seguimiento de jugadores de otros equipos, de otros mercados, con la perspectiva de poder incorporar al futuro. Estos últimos años reconozco que esto está siendo más difícil porque con tanto viaje y el crecimiento que hemos tenido, no lo estoy pudiendo hacer de la forma que a mí me gustaría. Pero bueno, todo esto también conlleva pues el realizar otras funciones que en un principio te sorprende y que no piensas que están detrás de esta función cuando llegas a la misma, ¿no? Imar. Sí, bueno, básicamente lo que ellos han dicho, yo creo que efectivamente en cuanto a las funciones eso es así, pues hay la que todo el mundo, como decía José Luis, la que todo el mundo ve que es la construcción del equipo. Yo creo que es obviamente pues la función principal y es muy importante, pero yo siempre insisto mucho en que la figura del director deportivo, al nivel que sea, pues a nuestro nivel o al nivel de si diriges un club de cantera, tiene que pasar porque implementes un tipo de filosofía, ¿vale? Es un poco el ejemplo bueno que decía José Luis del entrenador autónomo, ¿no? O sea, no se trata de que seas un director deportivo, de que estés allí y que simplemente pues elijas a qué entrenador dirige a cada equipo, sino que realmente seas capaz de implementar una filosofía, con la complicación que eso tiene, en el que luego cada entrenador, tienes que dejar espacio a que cada entrenador pues se desarrolle un poco como es, porque a este nivel que es lo que decía Checho al principio, ya no vas a cambiar a un entrenador, ¿no? Tienes que ser consciente de que ese entrenador pues, va a hacer su juego y tú tienes que adaptar un poco la filosofía a él, ¿no? Y en equipos de cantera o de diferentes niveles, yo creo que, bueno, el director deportivo tiene más posibilidad porque puede tutorizar a los entrenadores pues todavía más en cómo debe ser la filosofía del club, ¿no? Yo, bueno, pues creo que esto es una labor importante que a veces la gente no tiene en cuenta, sino que piensan que eres el que ficha al equipo y ya está, a los jugadores y ya está. Y bueno, yo creo que eso, también hay momentos que no se ven, que son de lidiar con situaciones en las que tú estás en medio y tienes que tomar decisiones de apaciguar a uno o a otro y de no tomar decisiones que la gente quiere que tomes y de tratar de apostar por cosas en las que crees, ¿no? Y ahí yo creo que tienes que estar firme y convencido. Yo recuerdo que, o sea, como anécdota, hay más de una vez que llego a casa y le digo a mi mujer hay veces que le digo, recuérdame por qué me dedico a esto, o sea, recuérdame por qué. Entonces ya la tengo aleccionada a que me recuerde momentos buenos, ¿no? De alguna vez bueno, pues que eres muy feliz porque ganas algo o porque las cosas salen bien y entonces ella tiene ya el discurso para decírmelo cuando llego a casa diciendo por qué. O sea, que bueno, y cuando pasa lo contrario, pues le digo, apunta esta para la próxima vez. O sea, ahora me siento bien, ¿no? A mí hay otra cuestión que me pasa con el tema de las cosas que más me gustan, es que
he tenido muchas conversaciones hay mucha gente que te ofrece trabajar para ser scout, para hacerte informes, algunos incluso proponen así tú no tienes que viajar o ir a ver los torneos o partidos y tal. Y entonces yo siempre acabo diciéndole, pero si eso me gusta, o sea, es decir, cada vez nos cuesta más, como decía Checho, los viajes son ya, bueno, es una pasada el nivel de viajes y de ocupación que tiene, pero a mí me gusta ir a las ligas de verano, encontrarme ahí con gente, ver jugadores en directo, ir a ver partidos de otros equipos, o sea, eso siempre me gusta hacerlo. Y... No hace falta que vayáis, tampoco podéis seguir sin ir, ya os contamos los que son buenos. Iba a decir que creo que también una parte muy satisfactoria, indudablemente, es cuando aciertas, digamos, en fichaje, no solo en los tuyos. Yo creo que sin que digamos nada, todos cuando hemos visto un jugador que nos gusta, estamos convencidos y decimos, este jugador va a ser bueno, y a lo mejor no tienes la posibilidad de ficharlo, o incluso intentas convencer al entrenador y el entrenador no lo ve y entonces no lo fichas. Y luego resulta que sale bien y los entrenadores dicen, hostia, que este era muy bueno y tal. Entonces eso da un poco de satisfacción, ¿no? Porque también tenemos la presión contraria de que crees que hay jugadores que van a hacer cosas que luego no hacen y eso es una presión. Pero aparte de ese tema individual, yo estoy seguro que José Luis, además, que es un experto aquí, porque tiene un listado de aciertos de la posición de su club, ¿no? De tíos que van siempre para arriba, equipos mayores, a la NBA, a todos lados. También yo creo que estoy seguro que a él lo que también le gusta mucho como nosotros es cuando ves que el proyecto sale bien. Más que un tío en concreto, ves que la cosa cuadra, que la química del equipo es buena, que el entrenador llega contento y dice, joder, qué grupo de jugadores tenemos, cuando los directivos pues también aprecian eso, cuando el público disfruta con ellos y tal, yo creo que ese conjunto lo apreciamos más, ¿no? O sea, José Luis, por alusiones. Sí, bueno, mira, Mar, por ejemplo, en uno de esos jugadores, yo no sé si hubiéramos fichado a Mike Muscala si en ese momento Mar no hubiera trabajado en Atlanta Hawks, ¿no? Porque nos echó una mano. Entonces, bueno, desde aquí se lo agradezco públicamente, aunque ya lo he hecho, ya lo hice en su día de manera privada, ¿no? Yo creo que para que esos jugadores o esos proyectos salgan adelante, bueno, no solamente tiene que haber un acierto en el reclutamiento, ¿no? Yo creo que en nuestro caso al menos, bueno, el éxito, la verdad es que es compartido por todo el proyecto, ¿no? Y así creo que debe ser, ¿no? El consejo de administración, el presidente, bueno, que cuando le propones o básicamente le comunicas que vamos a fichar a fulanito, pues no hay ninguna puesta en duda, ni te lo tiran para atrás y hay confianza absoluta, ¿no? Luego, el primer entrenador lo pone en la cancha. Luego, los entrenadores ayudantes hacen que mejoren durante la semana. Luego, los aficionados hacen que estén cómodos durante, bueno, su estancia en la ciudad. La gente del club también les ayuda en su integración cuando en muchas ocasiones es su primera experiencia fuera de su país. Luego, cuando en los 3 primeros meses de competición el jugador tarda en enterarse, Artem Pustovoy, por ejemplo, ¿no? Que le costó los primeros meses, pues en nuestro pabellón no se oyó ni un reproche, ni un silbido, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, al final el éxito, bueno, de este tipo de jugadores, pues no es simplemente, bueno, que haya habido una persona que le haya visto no sé cuántas horas en vídeo y en un viaje y haya visto un futuro talento potencial, sino que ha habido un conjunto, un proyecto entero que ha hecho que ese jugador salga adelante, ¿no? Y yo eso también lo pongo en valor, ¿no? Porque a lo mejor ese jugador en otro sitio, pues a lo mejor no le habría ido tan bien. Y conociéndoos como os conocéis, ya que estáis lanzando piropos los unos a los otros o agradecimientos, ¿qué destacaríais
de cada uno de vosotros, en este caso de vuestros compañeros, en algún caso con relaciones de hace más de 20 años, como cualidad dentro de la dirección deportiva de vosotros mismos. José Luis, ¿tú qué cualidad crees que es la más significativa, por ejemplo, de Aimar como director deportivo? Y vamos a tratar de evitar entrar en temas personales. No digáis pues que es guapísimo, que lo es, pero vamos, que... Yo creo que Aimar, digamos que tiene la capacidad de convencer al entrenador, al club, ¿no? De que su filosofía pues es la que se debe implantar, ¿no? Entonces, bueno, para eso, con diferentes entrenadores que son como el agua o el aceite, la noche y el día, pues tienes que estar muy seguro de lo que tú propones para que todo el mundo, empezando por el entrenador, comulgue con eso, ¿no? Quizá es la virtud que más señalaría de Aimar, ¿no? Y bueno, de Chechu, aparte de que es una persona muy tranquila en los finales de partido, en el túnel de vestuario, en el palco y demás, aparte de eso, yo creo que Chechu es muy buena persona. Entonces, eso le ayuda a sacar adelante situaciones difíciles, situaciones de conflicto, porque su honestidad es tal siempre, que el entrenador sabe que le está hablando alguien honesto, que va a intentar ayudarle, y lo mismo con los jugadores y con los directivos, ¿no? Pues quizá eso es lo que señalaría yo de vosotros dos. Chechu. Bueno, indudablemente lo que dice José Luis es verdad. Yo es lo que peor llevo, desde luego, la tensión de los partidos es una cosa que además reconozco que por mucho propósito de enmienda que hago, cada temporada va más, pero bueno, espero que lo corrija. Ellos me conocen bien, saben que es así, y de ellos lo primero que no es ni mucho menos lo más importante, seguro, pero ellos sí que lo viven, al menos desde fuera, con una formalidad y una tranquilidad que yo envidio, ¿no? Yo creo que José Luis lleva una trayectoria fantástica en Obradoiro. Creo que eso apuesta por un perfil de jugador, quiero que me entienda él y que me entendáis, nos ayuda al resto de equipos, porque sabemos si va a Obradoiro va a tener un desarrollo como jugador importantísimo, y lo tiene claro. Y yo creo que Aimar, desde toda la experiencia que lleva y todos los equipos que ha estado, vuelvo a lo mismo, ¿no? La apuesta por un perfil de jugador también joven, de desarrollo, de crecimiento, les lleva, vamos, a conseguir los objetivos que siempre se han planteado, ¿no? No recuerdo una mala temporada de sus equipos. Entonces, creo que su visión que tienen de los jugadores para la filosofía, para el club en el que están, es fantástico. Mar. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. Chechu creo que tiene una experiencia, digamos, muy grande desde la labor, o sea, es que le está sirviendo para esta labor desde su posición de entrenador ayudante, que fue durante muchos años en muchos clubes y en muchos proyectos diferentes, ¿no? En varios proyectos diferentes de peso. Pues yo creo que lo que decía, un poco en la línea de lo que decía José Luis, que tiene una visión muy acertada de los procesos, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene mucho mérito pues hacer eso en un club tan importante como Valencia, porque bueno, Valencia todos sabemos que es un grandísimo club y que no siempre ha sido capaz de llevar los procesos que lleva ahora de la manera en la que los está llevando desde que Chechu está allí, ¿no? Y yo creo que es un poco debido a esa manera de ser
y a esa, digamos, ese saber hacer para manejar todos los procesos, ¿no? Y bueno, yo creo que José Luis, creo que indudablemente lo decía de mí, pero creo que tiene muy claro cuál es su proyecto y cuáles son las situaciones que le vienen bien a todo el entorno de ese proyecto tan bueno que es Obradoiro. Y creo que yo destacaría, sin conocer internamente, pero yo destacaría que estoy completamente seguro que es el método, el proceso, o sea, que lleva, es muy metódico, ¿no? O sea, es realmente alguien que tiene muy claro y que prepara muy bien cada fichaje, cada bueno, estructura que quiere reforzar y vamos, no me lo imagino, aunque a veces nos toca hacerlo en este trabajo, saltar en una situación de última hora, pues José Luis es un tío que realmente es muy metódico con su trabajo, muy profesional en ese sentido, porque ya te digo, él lo nombraba antes, conoce perfectamente a los jugadores, los sigue, es capaz de extrapolar lo que el jugador le puede dar y qué perfil de jugador puede tener éxito en su club y en su equipo y vamos, ahí lo está demostrando, o sea, lo ha demostrado. Vamos a pasar ya a las preguntas porque nos quedan algunas cosas por tocar, pero ya estoy viendo que en alguna de las preguntas nos va a hacer referencia a esos aspectos que faltan y así ya vamos centrando la parte final de la parte final de la charla. La primera nos la hace entrenador de baloncesto. A todos, ¿qué criterios seguís a la hora de becar y fichar jugadores en edad de formación para vuestros proyectos en el corto plazo o formativos en el medio y largo plazo? José Luis. Sí, bueno, nosotros en las categorías inferiores estamos en una etapa de clara construcción, diría en una fase inicial. Para tener unas buenas categorías inferiores tienes que tener básicamente dos cosas, ¿no? Medios y tiempo. Nosotros los medios, después de muchos años, estamos empezando a tenerlos ahora, ¿no? Y ahora pues, lo que necesitamos es tiempo, ¿no? Entonces, bueno, los principales criterios, básicamente, bueno, es potencial. Potencial, nos dedicamos a un deporte, a un juego, donde si no hay un potencial físico y atlético, bueno, es imposible en el nivel de exigencia que hay ahora mismo en la élite. Bueno, ellos dos juegan en Euroliga, ¿no? Pero diría que a la Liga ACB también pues tiene una exigencia física y atlética que es fundamental, ¿no? Y después tiene que ser un jugador que por su inteligencia también tenga esa capacidad de poder encajar bien, digamos, en la filosofía bueno, que queremos, en la cultura que queremos como club. Pero ya os digo que estamos en una fase muy inicial y muy de construcción para la que es necesario tener medios, instalaciones, y es algo que estamos empezando, ¿no? Yo envidio cada vez que voy a Valencia a jugar, pues ver las instalaciones de la Alquería, porque, bueno, estoy absolutamente convencido, no sé si va a ser dentro de 10 años, de 12, de 15 o de 20, pero que va a haber muchos jugadores en ACB en un futuro que hayan pasado por allí, estoy absolutamente convencido. Hay buena dirección técnica, buenos entrenadores y medios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para las categorías inferiores es fundamental. Eso añadido del concepto del tiempo. Trechu, los criterios entonces para llegar a la Alquería. Mira, hay una cosa que es muy importante, ¿no? O sea, nosotros desde que accedí al puesto tenía muy claro que lo primero que teníamos que mejorar en Valencia era en Valencia Basket era el nivel de los entrenadores que teníamos. Creo que es absolutamente básico, aparte de tiempo y de medios, creo que la figura del entrenador es clave y por eso
Pronto apostamos por la figura de Andreu Casadevall como jefe, como coordinador del baloncesto masculino, por Esteban Albert por el baloncesto femenino. Lo primero que hicimos después fue fichar a un especialista en tecnificación como es Ángel Cepeda. Es un profesional que viene de fuera para llevar la tecnificación y dirigir un equipo, ¿no? Luego, la experiencia que había habido en el club anteriormente con los jugadores becados no había sido buena y restringimos por completo el traer jugadores de fuera. Nosotros, cuando hablo de becados, hablo de jugadores menores de edad, no jugadores del equipo de Liga EVA. En el equipo de Liga EVA sí que tenemos jugadores contratados como cualquier otro profesional de fuera. Tenemos en este caso, este año tenemos un islandés y un jugador eslovaco, pero lo que es la política para becar jugadores de formación, nosotros hemos creado una línea, tanto en masculino como femenino. No becamos a más de 2 jugadores por temporada. No queremos 2 jugadores que se solapen en el mismo puesto en 2 generaciones continuas. Tenemos una serie de pautas marcadas que nos lleva a ser bastante estrictos y restringidos a la hora de becar jugadores de fuera. Eso lo tengo claro, o sea, y en ese sentido, bueno, pues es cierto que jugamos con otros medios que en otros clubs, ¿no? Tenemos la posibilidad a lo mejor de ir a Badalona y de fichar a Guillem Vives o de fichar a Alberto Abalde. Entonces todo esto nace de esta política y de la idea de que en un momento dado hubo muchos jugadores becados aquí y, bueno, un entramado que no salió demasiado bien, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué nos fijamos en esos 2 jugadoras que podamos becar? Creo que la primera idea claramente es el tema físico. Creo que, como bien ha dicho José Luis, en la Alquería, con los medios que tenemos, con el número de jugadores, el nivel medio de nuestra cantera ha subido mucho, pero es cierto que el nivel de exigencia que hay para acceder a ser un jugador profesional es cada vez más alto, para ser un jugador profesional y que pueda disputar la Euroliga es altísimo. Y nosotros, ese tipo de jugador es el que queremos traer a la Alquería, ¿no? Entonces, el primer punto es un aspecto físico, tiene que ser un jugador capacitado desde el punto de vista atlético, si no es imposible, y luego, bueno, evidentemente tiene que ser un jugador con talento para jugar. No es fácil. No becamos jugadores extranjeros. Todos los jugadores que becamos en formación, hasta, repito, categoría EVA, que tiene ya una condición de jugador profesional, son jugadores españoles. ¿Y Mar? Bueno, pues un poco en esa línea, ahora mismo, bueno, hablar un poco del tema de la etapa en el Gran Canaria por, digamos, reforzar lo que explicaba José Luis del tema de tiempo, ¿no? O sea, es decir, invertir en formación y recoger los frutos de esa formación requiere muchísimo tiempo. O sea, son años hasta que se ve el efecto de eso. Hay que tener paciencia y la gente tiene que creer en eso, porque la gente impulsa desde un punto de vista un poco banal el tema de formar jugadores y sin una paciencia y una visión clara de lo que es el proyecto, ¿no? No se trata de lanzarse ahí a lo loco, ¿no? Y por eso lo que decía Chechu de lo que ellos están haciendo ahora y lo que decía José Luis del efecto que va a tener. O sea, yo creo que está muy claro que va a tener un efecto brutal en los años que sea, va a tener un efecto brutal, pero básicamente porque creo que el primer punto que hay que cubrir es la implicación. O sea, es decir, hay clubes, y yo respeto eso, en las que el director deportivo pues, no tiene ninguna voluntad de que se apueste por formar jugadores y de que eso sea algo que sirva al primer equipo. Y algunos no lo hacen porque no lo quieren hacer, y para otros es más difícil. Para los que están en el máximo nivel, pues es mucho más difícil encontrar ese tipo de jugador que es capaz de jugar a alto nivel en Euroliga que para otros, ¿no? Nosotros estamos aquí en Alba, en Berlín, hemos implantado también, un poco al llegar aquí y ver la cantidad digamos, de posibilidades que nosotros teníamos
una ciudad como Berlín, pues implantamos un poco eso, también una norma de que reducimos al mínimo el número de becados que tenemos de fuera, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de reclutar a muchos jugadores en Berlín, ¿no? Y ese debería ser un objetivo, o es un objetivo claro para nosotros, intentar reclutar jugadores en Berlín porque tenemos la posibilidad. Y luego yo hace muchos años, cuando empezaba en Gran Canaria, recuerdo que presenté en una asamblea de ACB un estudio de andar por casa, nadie crea que era un estudio científico, en cuanto a los jugadores que habían llegado a debutar en ACB o que estaban consolidados en ACB y dónde habían salido. Fíjate si hace años que esas generaciones eran las generaciones del 80 al 80 y algo, ¿no? O sea, es decir, hablábamos de Carlos Cabezas, Germán Gabriel y Berni, hablamos de Navarro y Gasol, hablaba del más joven, pues quizá era Víctor Claver, Sergio Rodríguez. Entonces, con contadas excepciones que eran jugadores que habían salido de su entorno y habían conseguido triunfar, había un número, una lista que puse de jugadores que habían salido de su entorno, de Gran Canaria a Barcelona, de lo que sea, de Valencia a Madrid, de Galicia a no sé dónde, y salvo las excepciones de Calderón, que no tenía posibilidad de salir en su, digamos, en su entorno, cuando hay un equipo ACB, un equipo de la máxima división en tu ciudad, pues yo quería, digamos, un poco poner en valor que tiene muchas más posibilidades de llegar al máximo nivel y de mantenerse un jugador saliendo de su entorno que otro de fuera. Y no lo decía un poco a la defensiva para que no se citaran unos a otros, sino para que pensáramos en que probablemente estábamos mirando mucho hacia los lados y a lo mejor lo que había que hacer era mirar a los que teníamos cerca y trabajar con ellos. Entonces, mi idea de cantera ha ido desde entonces, digamos, influenciada por ese estudio y ya te digo, nosotros a la hora tenemos algunos jugadores becados, tenemos 4 jugadores becados y algunas niñas también. Las niñas son solo de Berlín, pero como es una ciudad muy grande, pues también tenemos que proveerles o les ayudamos a vivir en el piso que tenemos y tal. Y jugadores de fuera, tenemos jugadores, las características, o sea, por resumirlo en una cosa simple, tiene que ser algo que nosotros no tengamos, ¿no? Entonces, ayer precisamente yo contestaba a una gente que me ofrecía un jugador polaco y un jugador que tenía buena pinta, pero yo le decía que las características y el perfil me resultaba muy similar a jugadores que nosotros podíamos encontrar en Berlín. Y que salvo que fuese algo que nosotros no somos capaces de encontrar aquí, alguien con características especiales, con cualidades especiales, o porque físicamente es muy portentoso, o porque en caso de talento pues tiene mucha capacidad, pues entonces queríamos traer a esos jugadores y tratar de hacerlos jugadores de primer equipo. Ese también siempre es nuestro filtro, ¿no? Cuando me reúno con los responsables de cantera y hablamos siempre de si este jugador o no, siempre nos obligamos a hacernos la pregunta o la proyección de cuánto lo vemos en el primer equipo, en lugar de quién lo vemos en el primer equipo, porque no nos gusta intentar reclutar a jugadores si no tenemos, no la certeza, porque eso nunca se tiene, sino por lo menos una ligera, digamos, claridad en que puede ser jugador de equipo. Que luego hay muchos que no llegan, pero sí que se convierten en jugadores profesionales en otros equipos, ¿no? No tiene por qué acabar en el tuyo, ¿no? Y eso me parece que es positivo, ayudar a jugadores a que sean profesionales. Pero bueno, hay que tratar de hacerse la pregunta de que sea así. Al respecto de lo del tiempo que decíamos, hay una cosa que es siempre muy curiosa, ¿no? Y ellos, tanto José Luis como Imar, lo ven y cualquiera lo puede entender, ¿no? Al respecto del jugador de formación tuyo, tú cuando fichas un jugador americano, un rookie, José Luis tiene más experiencia en esto, todo el mundo debe entender que necesita tiempo porque es un rookie, pero tiene 24 años. Sin embargo, el jugador que ha salido de formación, cuando tiene 22,
ya estamos diciendo, es que con 22 años ya tiene que... Oye, no, esa valoración, esa comparación es bastante habitual. Por otra parte, aquí cuando hacemos los equipos, yo creo que siempre es imprescindible tener un jugador de crecimiento en la plantilla, ¿no? Hay momentos en los que el equipo, según avanza la temporada, bueno, pues el juego colectivo, por unos motivos o por otros, se paran, pero estos jugadores aparecen, ¿no? Nosotros el año pasado, en la segunda vuelta que hace Maitovi, recuerdo de hace años, temporadas, no sé si te tocó a ti, José Luis, de Ivanov, en Alicante o de Saúl Blanco en Fuenlabrada, parecía que el equipo estaba extenuado, exprimido y la inercia de un jugador de estos que van para arriba empujan todo el desarrollo del juego del equipo. Y esa energía que tiene un jugador joven es necesario tener siempre. Y si son pivos, incluso tardan más tiempo en... Claro. Siempre hay que tenerlo ahí en cuenta. José Luis, pregunta César que cómo extrapolas el nivel de jugadores de otros entornos, de otras ligas y niveles a vuestro entorno, sobre todo si son de ligas, bueno, entre comillas, menores, ¿no? Bueno, viendo muchos partidos... A ver, que apunta, porque es una pregunta buenísima. Sí, eso es buena. Yo creo que es muy importante ver muchos partidos para tener claro cuál es el nivel de la liga y después, si las cosas que hace bien, en lo que él es bueno, va a ser, puede hacerlas igual de bien en tu liga, ¿no? Pues, recuerdo perfectamente, por ejemplo, a Adam Wacinski, ¿no? Que jugaba en una liga polaca que era bastante peor de lo que es ahora, ¿no? En los últimos años yo creo que la liga polaca ha mejorado, ¿no? Pero era peor, ¿no? Pero claro, él los tiros que lanzaba saliendo de bloqueos, pues eran sin mucho tiempo, entonces, bueno, los tiros que él metía pensábamos que los podía seguir metiendo en la liga, ¿no? Luego, evidentemente, si ves a un jugador en Estados Unidos, en la NCAA, que mide 1,98 y coge 20 rebotes, pues a lo mejor está cogiendo 20 rebotes porque en su conferencia está jugando contra gnomos, ¿no? Entonces, básicamente, es ver si lo que hace bien lo puede extrapolar, consideras, que a veces te equivocas, muchas veces, que consideras que lo puede extrapolar a la Liga ACB, y si lo que hace mal, pues es algo que no le mata, ¿no? Que es algo que no le penaliza en exceso, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son básicamente, bueno, lo que va a decidir si al jugador le va bien o no, aparte de los temas de carácter, de forma de ser, de capacidad de adaptación, de inteligencia, de ser un jugador bravo y honesto, pero sobre todo en lo técnico es si lo que hace bien lo va a poder extrapolar y si lo que hace mal no es algo que le vaya a impedir jugar en nuestra competición. Chechu, una pregunta sobre el reglamento de régimen interno del club. La redactan, dice, cuando los jugadores fichados van a firmar el contrato deportivo, generalmente se incluye que se les dará la copia del reglamento de régimen interno a su llegada. El trámite de conocer este reglamento de régimen interno y que han de firmar se hace antes de cerrar el fichaje, después se da por hecho de que lo conocen y firmen o que lo firmen a la llegada es suficiente. Esta es la pregunta, Manuel. Nosotros, al respecto del reglamento de régimen interno, llevamos a cabo el reglamento que está prácticamente copiado con el convenio que hay entre la ABP y la Asociación y la Asociación de Clubs. Entonces, es verdad que se lo damos cuando llegan a Valencia, no se lo enmendamos con el contrato y sí que es cierto que en el contrato pone la referencia que debe seguir el reglamento de régimen interno. Pero nosotros, para evitar ciertos problemas que bueno, ahora mismo pueden surgir con la ABP y el sindicato en este sentido, en el convenio que hay entre la ACB y la ABP está un convenio tipo y le seguimos prácticamente a rajatabla. Este es el reglamento de régimen interno oficial del club. Luego el equipo, como normas internas de funcionamiento del equipo, tienen las suyas en las que nosotros no entramos, salvo que esas contravengan al reglamento de régimen interno, desde luego. Luisma Solana
Bueno, pues nos pregunta sobre la preparación de los directivos en los clubs para la toma de decisiones cuando se dan situaciones deportivas no esperadas o que no llevan el camino que se desea. Bajo tu experiencia, ¿están los directivos de los clubes preparados? ¿Existe cultura de formación entre estos directivos? Y pregunta tanto en España como en el extranjero. Bueno, pues igual no debería decirlo porque igual no me fichan más, pero yo creo que el nivel de directivos, tal y como lo conocemos en España, pues ha mejorado, pero creo que he vivido de todo, ¿no? Yo empecé como entrenador en el año 99, como entrenador ayudante, y recuerdo, pues bueno, el típico directivo que es un aficionado al que hay que agradecerle que dedique su tiempo libre, porque es su tiempo libre, a apoyar al club e incluso a veces a ayudar con temas económicos e historias, pero recuerdo directivos que si perdíamos, pues entonces nos hablaban todos los días de vuelta, por ejemplo, ¿no? Y no te dirigía la palabra, tal. Entonces, esto son situaciones en las que yo creo que la directiva, tal y como la conocemos en España, ha ido aprendiendo, ¿no? Porque hablamos de directivos que no son profesionales. Aquí, por ejemplo, he tenido la suerte digamos, de trabajar con directivos que son casi todos profesionales, ¿no? Pues sigue habiendo gente alrededor que no la es, digamos, el presidente aquí que tiene su empresa y cosas así, pero afortunadamente, digamos, en este club concreto, no sabría extrapolarlo a los demás, pues es espectacular, ¿no? Es espectacular por lo que digo, porque básicamente nuestro CEO, Marco, es el que lleva, digamos, toda la gestión del club y el resto de gente en cada uno de los puestos pues son profesionales, ¿no? No tenemos ese grupo de directivos que existe en España alrededor, no tan numeroso, ¿no? Pero bueno, no sé, ellos pueden hablar más de los últimos años, que yo hace unos cuantos que no estoy, pero entiendo que ha habido una mejoría. Por ejemplo, yo me encontré un grupo buenísimo en estudiantes, ¿no? De gente profesional y que respetaban y que no, digamos, no eran muy forofos en dejarse llevar por las situaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente ha ido aprendiendo y afortunadamente hay mejores, ¿no? Vamos ya con las últimas. José Luis Monclaiver de Lanzarote nos pregunta ¿qué libro recomendaríais leer a los aficionados al baloncesto que no tenga que ver con el baloncesto? Las meditaciones de Marco Aurelio, El Quijote, lo cierto es que tenemos una parcela en la que todo lo que aprendas de diferentes disciplinas lo puedes abarcar, ¿no? Porque al final lo que hacemos nosotros es conocer y gestionar a las personas, ¿no? Reconocer el talento, ¿no? Al final es una mezcla de deportes y recursos humanos, ¿no? Por eso, todo lo que aprendas de diferentes disciplinas, de historia, de finanzas, de recursos humanos, de psicología, es algo que te puede valer, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas dos recomendaciones pues pueden ser buenas, ¿no? Chechu nos pregunta... Yo voy a hacer una recomendación, no es un libro, pero es una charla TED muy antigua que a mí me gustó mucho, me marcó, es cortita y se llama Cómo los grandes líderes inspiran la acción, ¿no? Es de Simon Sinek y bueno, se puede encontrar en YouTube y creo que tiene cosas interesantes porque yo creo que lo que dice José Luis, hay que intentar aprender de disciplina, de historia, y yo este tema de liderazgo que están siempre muy de moda y tal, pues siempre lo he tenido
ha sido como un tema que no he sabido muy bien cómo atacar o cómo hacer porque la gente habla y da por hecho de que sabemos y bueno, yo la verdad es que no es un tema que domine mucho, pero es bastante interesante, así que la recomiendo. Me salen otros dos, por ejemplo, ¿no? Uno básicamente de psicología conductual, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, un premio Nobel, que diferencia las dos regiones que tenemos el cerebro, ¿no? Las que te hacen tomar las decisiones automáticas y las reflexivas, ¿no? Y después hay otro libro que os recomiendo a todos, que es de otro premio Nobel, que es de Nassim Taleb, que es Skin in the Game, ¿no? Que básicamente habla de la toma de decisiones y de si debemos, skin in the Game es jugarse la piel, ¿no? Es la traducción, ¿no? De cómo en los procesos de toma de decisiones, debemos escuchar básicamente a la gente que se juega la piel en esa decisión, ¿no? Estamos nosotros muchas veces en un mundillo donde, pues yo opino que deberíamos hacer esto, ¿no? Por eso, al final, yo creo que en la toma de decisiones importantes, a mí me gusta que estemos el entrenador y yo solos. Vamos a escuchar a todo lo que ha opinado todo el mundo, los entrenadores ayudantes, alguna vez lo que piensa el presidente, pero en la toma de decisiones van a ser de dos personas exclusivamente, ¿no? Entonces, ese libro lo expresa muy bien, ¿no? En toma de decisiones y en errores históricos que se han tomado, porque ha influido en la propia toma de decisión, pues gente pues que no se jugaba nada, ¿no? Skin in the Game, de Nassim Taleb. Yo, Chete, siguiendo con las recomendaciones, es una charla también, todo lo que podáis encontrar. A mí me parece una persona extraordinaria en este sentido, escucharla hablar, a Julio Velasco. Julio Velasco fue seleccionador argentino de voleibol, luego fue a Italia. Siempre se ha dicho que Julio Velasco fue la primera persona a la que acudió Josep Guardiola cuando cuando quería ser entrenador, y podéis encontrar, seguramente si no te lo envío y lo haces llegar, una entrevista hablada que hace con Sergio Hernández, el seleccionador argentino de baloncesto. A Julio Velasco da gusto escucharle hablar. Bueno, Imar ya veo que ha compartido en el chat la charla a la que hacía referencia. Seguimos ya con las últimas. Pablo Alévalo, Imar, al fichar a los ayudantes, ¿los trae el entrenador principal o los ficha el club? Bueno, a ver, en mi caso aquí, por ejemplo, yo creía que era fundamental, o sea, yo creo que es fundamental tener a entrenadores del club, pero no específicamente por tener a alguien que es del club metido en el cuerpo técnico o algo así. Eso no tiene nada que ver. Creo que es importante tener entrenadores del club porque creo que es otra faceta que nosotros tenemos que potenciar, no solo formar jugadores, sino formar entrenadores. Entonces, ahora que los cuerpos técnicos de los equipos de alto nivel pues tienen 2 ayudantes como mínimo, incluso a veces más, creo que tiene todo el sentido del mundo que los entrenadores sean entrenadores que hayan crecido, que se les vaya dando la oportunidad y que vayan ganando protagonismo en el club y en el cuerpo técnico. Pero luego hay situaciones especiales. Por ejemplo, cuando yo decido fichar a Ito aquí y consigo que venga, tengo claro que hace falta que traiga un entrenador con el que él tenga cierta confianza, porque además creo que era fundamental que alguien vaya haciendo, digamos, un trabajo de refuerzo de cara a los jugadores en el día a día de lo que significa Aito entrenando, porque en España lo conocemos bien y lo tenemos muy asumido, pero en Alemania significaba un cambio total en cuanto a método y en cuanto a proyecto respecto a todo el mundo, ¿no? Y yo no esperaba
que las cosas salieran muy bien, que los resultados se consiguieran desde el primer año, ¿no? Porque Aito tiene siempre ese objetivo de ir mejorando poco a poco y además tiene la grandísima habilidad de no autopresionarse y luego la experiencia suficiente para no dejarse presionar y no autopresionarse y no correr más de lo que tiene que correr, y yo entendía que era fundamental eso, ¿no? Entonces, yo estoy abierto también a que el entrenador tenga alguien, como mínimo, en el que confíe, ¿no? No creo que deba ser un poco como pasa en fútbol, que los cuerpos técnicos se mueven completos, ¿no? Tampoco es que esté totalmente en contra de eso, si son grupos de trabajo que sacan mejor rendimiento, pero a mí me gusta más un poco el tema mixto, ¿no? Bueno, nos pregunta Manuel, ¿cómo planteáis la gestión de las relaciones con la prensa y la cuerda que le dais al entrenador para este tipo de relaciones? Bueno, el mío no, o sea, el mío está, o sea, en este caso, digamos, tiene experiencia de sobra para el tema de hablar con la prensa y eso, ¿no? Yo creo que los entrenadores, es un poco lo que decía antes, en el sentido de que si tú creas un ambiente de trabajo alrededor del entrenador en el que él se siente cómodo y se siente seguro, yo creo que no hay ningún problema. Él va a ser capaz o sea, de querer hablar con la prensa en la justa medida, ¿no? En la justa medida. Yo creo que no hay ningún riesgo en eso porque son todos bastante profesionales y no creo que nadie, digamos, esté fuera de tono, ¿no? Porque saben que se meten en un problema. Y si eres capaz de protegerlos también de la sobreexposición, pues eso es parte del trabajo también, ¿no? O sea, decir, más que nada porque esté tranquilo haciendo su trabajo y porque cuanto más hablemos en la vida en general, pues más posibilidades tenemos de cometer errores cuando más participamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que bueno, hay que lidiarlo. Afortunadamente, yo creo que la prensa cada vez es más profesional. Antes venían de cualquier lado, menos del baloncesto, ¿no? Y acababan pues, preguntando cosas o metiéndose en cosas que no tenían ningún sentido, pero yo creo que la prensa ha mejorado muchísimo y hay especialistas, muchísimos especialistas deportivos de baloncesto que saben cómo funciona el club. Vamos ya con las dos últimas. Chechu, en caso de discrepancia entre el entrenador y el director deportivo por un jugador, ¿quién se lleva el gato al agua? Pregunta el entrenador de baloncesto. Pues mira, te voy a contar lo que yo hago en este sentido, ¿no? Yo creo que yo nunca ficharía un jugador que no quisiera un entrenador, nunca. Si el entrenador tiene claro que ese jugador no le gusta, no le quiere, por lo que sea, jamás ficharía a ese jugador. Eso para mí es sagrado. Y sí que creo que el entrenador tiene derecho a un jugador en el que te tenga que convencer, ¿no? El que tú no lo veas. O sea, viene el entrenador y dice, yo creo que este jugador, joder, y tú dices, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Salvo que sea una cosa obvia, que sea una locura. Pero en principio yo me dejo convencer por un jugador por parte del entrenador. Entonces, un jugador del entrenador en este sentido, no me importa que haya solo uno. Después de ahí, yo creo que en ningún caso, igual que, ya te repito, no ficharía nunca a un jugador que no quisiera el entrenador. Los otros también tienen que partir del consenso, ¿no? No del capricho ni de uno ni de otro. Vamos con la última, José Luis, y porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Enrique Dopico, centrándonos en la figura del coordinador de cantera, que en muchas ocasiones reclutáis vosotros, ¿cuáles son las tareas más importantes y las características que destacaríais como imprescindibles en esta figura? Pues tiene que ser alguien organizado, tiene que ser alguien con capacidad de llegada a los entrenadores e interesado porque los entrenadores sean cada día mejor a final de la temporada que al principio de la temporada, y tiene que ser alguien interesado en imponer, ¿no? en transmitir una filosofía del club
de la empresa una manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, básicamente tiene que ser un buen director de grupos, ¿no? Terminamos ya con una última ronda rápida de ¿qué consejo le daríais a un director deportivo de estructura pequeña, ¿no? de club más pequeño, desde vuestra experiencia? Imar. Bueno, yo creo que lo que decía antes, creo que hay que intentar tener una idea clara. Bueno, tampoco clara, es decir, vamos evolucionando durante toda nuestra carrera, pero sí estar convencido bueno, de algunos objetivos que quieres, ¿no? Y creo que hay que ser ambicioso, no en el sentido de ambicioso de querer tú personalmente ir creciendo, sino que tienes que ser ambicioso con esos objetivos. Si te planteas que quieres imprimir un sello a tu club de cantera en el que bueno, pues los equipos jueguen de determinada manera o vayan saliendo jugadores o vayan saliendo entrenadores o que realmente haya un ambiente muy bueno entre todos, creo que eso es lo que más te tiene que impulsar, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es eso, pues intentar trabajar en la línea con ambición para conseguir eso y que ese proyecto que tú tienes en la cabeza y que, como digo, con ambición empuja para que se lleve a cabo, pues vaya definiendo un poco lo que tú eres, ¿no? Y lo doy, digamos, simplemente por un poco la experiencia propia, ¿no? O sea, yo contabas al principio que cómo era la transición, yo me vi un verano que pasaba de entrenador ayudante a director deportivo y en lo único en lo que pensé fue en fichar a los jugadores para el equipo. Esa era lo único que podía hacer en ese momento. Luego ya empecé a plantearme toda la historia de cómo quería que fuese la filosofía del club y cómo quería potenciar la cantera y cómo hacerlo. Y vas aprendiendo a eso. Pero yo creo que tienes que impulsar el convencimiento que tengas tú como ideas a cualquier nivel. Chechu. Bueno, recalcar lo que dice Imar, ¿no? Yo creo que lo importante es tener una línea, él lo ha definido muy bien, ¿no? Un sello que todo el mundo identifique que esos equipos o esos jugadores, esos entrenadores tienen claro hacia dónde quieren ir, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y sobre todo de un equipo pequeño que tenga ilusión. Creo que el director deportivo en ese sentido es un poco el faro que tiene que guiar el camino de los entrenadores de los equipos que dispongan, ¿no? Creo que sin ilusión a día de hoy pues es imposible, ¿no? que un trabajo que seguramente sea incluso no esté reconocido en mucho sentido y seguramente no valorado profesionalmente, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. José Luis. Bueno, lo de la filosofía es muy importante, ¿no? Tener una filosofía de club, pero tan importante como tenerla es hacer partícipe de ella a todos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Muchas veces solo lo hacemos hacia abajo y tan importante como hacerlo hacia abajo también es hacerla hacia arriba, ¿no? Porque al final es lo que va a hacer que perdure, ¿no? Luego, lo que dices es muy importante en el día a día, pero la gente se fía más de lo que haces que de lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el ejemplo en eso es muy importante, ¿no? Y después también aconsejaría algo que he aprendido en los últimos años, que es elegir bien en lo que desgastarse. Tenemos una figura en la que si no elegimos bien en lo que nos desgastamos mucho y lo que nos desgastamos poco, pues vamos a acabar bueno, con una úlcera y con una vida laboral breve, ¿no? Y después, bueno, por último, lo que decía antes, tenemos una faceta en la que tenemos mucha capacidad de aprendizaje de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, tener la mente abierta, leer mucho y ser esponjas. ¿Me dejas terminar? Porque se me ha venido Claro. una idea al respecto con lo que dice José Luis.
terminar esta ronda, no sé. Yo creo mucho en eso que ha dicho, de elegir bien en lo que desgastarse. Yo creo que hay determinada gente que siempre juega con ventaja en este sentido, ¿no? En estos aspectos de la vida. Esta gente que te rodea y que para ellos siempre todo está mal. Es decir, surge algo y te dice, eso está mal. Joder, oye, voy a hacer esto porque tengo que hacer este viaje porque voy a ir a ver esto. No, no vayas por este jugador, no vayas porque no va a valer para nada, porque ese jugador no sirve para nada, porque el viaje no te va a servir, ¿no? Y, joder, ¿por qué? Dices, no, porque ese jugador, o, y dices, al final pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el jugador, que esa persona que te dice que algo está mal, siempre te dice esto está mal, tenga razón y haya ido mal el viaje, haya ido mal la gestión, él dice, joder, ves, tenía razón, como te había dicho que estaba mal y tenía razón. Pero también puede pasar que sea todo lo contrario y que te vaya bien. Y luego nunca nos acordamos de ese que te ha dicho que estaba mal, porque como ha ido bien, esos hay que desecharles. Esa gente que te genera tanto desgaste para... me parece muy importante lo que ha dicho José Luis en ese sentido, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que hablábamos de la cualidad del Chechu. ¿Visto Sí, ahí? sí. Sin Hombre, duda. pues lo que está claro es que los tres estáis donde estáis por algo. Yo, por mi parte, creo que sí que os había prometido menos tiempo, nos hemos pasado un poco, ahí me tenéis que disculpar, pero sí que, bueno, trasladaros sobre todo el agradecimiento y creo que ha sido un auténtico lujo el poder compartir pues con una media de 40 personas en directo durante la charla, que luego se subirá a YouTube. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias a los tres. Muchísima suerte en el presente y futuro con todo lo que estáis haciendo. Y de verdad que un abrazo grande y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, saludos a todos, que vaya bien, salud.